miel, que tú dijiste el momento estrella. Realmente esta primera etapa, que bueno, que dura lo que dura las lunas de miel, ¿no? Que la realidad empieza a hacer su trabajo y uno va viendo que, bueno, el cotidiano está hecho muchas veces de tareas repetitivas, de tedio, de falta de reconocimiento, de una labor y un esfuerzo que no tiene tanto reconocimiento, que no tiene realmente recompensa. Y justamente ahí hay algo muy importante que pasa, que es una fase de estancamiento. Uno se siente realmente desfasado con el ritmo vital de las cosas. Si yo estoy al día y estoy sacando los emails, respondiendo el hogar y esto y lo otro, tengo a nivel de la mente realmente tengo mucho espacio mental y mucha tranquilidad. Pero si empiezo a abrumarme con todas estas cosas, es lo que estás comentando tú, empiezo a tener esta neblina mental que todos hemos vivido con el estrés crónico del COVID y demás, y que es tan patente en el tema del estrés crónico y a posteriori del burnout. O sea, empieza esta neblina donde uno no sabe mucho cómo poder tomar el control, qué decisiones tomar, cómo poder realmente cambiar la situación que está siendo muy estresante y que, bueno, a uno lo pone realmente en aprietos y con mucha necesidad de ingerir en cambios y de poder operar en eso. Obviamente esto en una fase posterior se traduce ya en un sentimiento de frustración, hay enojo, hay incomprensión, está dando tanto y se está autoexigiendo tanto y una vez más la falta de reconocimiento que reina y uno está perdido un poco en esa nebulosa. La frustración, el enojo, muchas veces en el ámbito laboral uno no lo puede decir, no lo puede comentar y compartir con el resto de colegas y bueno, está esta fase un poco de empezar a encerrarse, como decía Nuria, de empezar a replegarse sobre sí mismo, uno se aleja de lo que es el ámbito laboral y del empleo y va tratando, bueno, como uno puede, de sobrepasar y dejar pasar realmente el momento difícil que se prolonga y se eterniza, ¿no? Realmente. Y bueno, y esto ya en una fase más tardía termina en una especie de apatía, una incapacidad realmente para poder reaccionar y para poder tener cualquier coping o control sobre la situación, y bueno, el síndrome de quemado, este sentimiento ahí, como bien decía Rosa, de tener esta especie de agotamiento mental, lo cognitivo está muy, muy presente, ¿no? Incapacidad para la atención, la memoria, recordar cualquier cosa, uno cruza a una persona en la calle, no recuerda el nombre, no recuerda las fechas, las citas, uno está como en esa nebulosa ahí donde no tiene realmente las capacidades cognitivas. El agotamiento físico también, que se traduce por este cansancio constante. Todos los días al levantarse uno se siente que no tiene la energía vital para poder responder. O sea, esto se incluye en esa pasividad que uno siente. Y quizás lo más importante que decías es el agotamiento emocional también. Esta cosa que estoy dando, me estoy involucrando y acá alguien me está engañando en esta transacción porque no es un amor correspondido. Y entonces, bueno, ya esa es la etapa de la separación con el empleador. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí que estamos hablando de la nebulosa y esta neblina que uno tiene en la cabeza. Ahí tiene uno a la izquierda, a la derecha, en la izquierda es el cerebro más o menos en fines de agosto, vuelta de vacaciones, y a la derecha más en septiembre, donde uno está en plenas funciones, ¿no? En el alerta y tiene realmente el control desde el cockpit, uno tiene el control absoluto de la situación, está muy sharp, está muy fresco, puede con todo y esta sensación de que puede empezar de vuelta ahí con el ciclo anual, con mucho control cognitivo, control de las emociones, control de todo, absoluto. Y el cerebro que empieza a sufrir la fatiga, el cansancio, el estrés permanente y que va perdiendo capacidades justamente. Ahí en el cockpit empiezan ya a los indicadores en rojo y uno ve que tiene reacciones emocionales, las emociones uno no las puede gestionar, no las puede controlar, un enojo, esto, lo otro, y que luego uno está menos asertivo en el tema de poder tomar decisiones, por mínimas decisiones que sean, de poder decir, me doy la prioridad para esto o para otra cosa. Entonces, uno en ese sentido va perdiendo la capacidad de estar activo realmente, de tener un impacto sobre su entorno y se va entasando, ¿no? en algún aspecto
y siendo un cerebro muy apagado, esa pérdida de brillo también que relatabas, y bueno, el agotamiento mental y en todas sus formas, ¿no? Porque obviamente esto llega a un desgaste completo de la persona, y si ya es realmente en la última fase del burnout, un derrumbamiento de la persona, es el hundimiento de la persona, ¿no? Uno no puede más con la vida como la estaba llevando hasta ese momento. Ya lo mencionó Nuria, la despersonalización, la indiferencia. Obviamente, si no es recíproco el amor o lo que estoy dando en términos del trabajo con lo que me aplico, el compromiso va a ser cada vez más bajo y esto se va a instalar una especie de indiferencia, desapego, con remarcas cínicas hacia el trabajo, porque bueno, ya es el absurdo que está reinando y mi involucración en el trabajo realmente no tiene más sentido. Y bueno, esto, la triada un poco del diagnóstico, el agotamiento, la despersonalización y la falta de realización personal, esta conclusión a la que uno llega, donde realmente nada tiene sentido y uno está un poco desahuciado, ¿no? Desamparado en ese sentimiento de haber dado muchísimo y de no haber obtenido nada en recompensa. Sigamos quizás con los aspectos, acá, baja, larga o corta. Este es un estudio, en la casualidad que hicieron aquí Securex en Bélgica, ¿okay? Estuvo viendo un poco a lo largo de esta última década realmente las bajas laborales, si eran de corta duración, también lo relacionaban con la edad, se fueron dando cuenta que este último tiempo, sobre todo bueno, después del periodo bisagra, COVID y demás, las bajas tienden a ser cada vez más prolongadas. Las bajas prolongadas generalmente es cuando la gente avanza en edad y demás, donde el desgaste es mucho mayor y la capacidad, la tolerancia también que uno tiene es menor. Entonces, en ese sentido, uno se permite también, el empleado, y al mismo tiempo, bueno, el tiempo de recuperación es mucho más largo. Obviamente que el desgaste físico está allí. Es difícil decir ahí en los estudios si realmente a baja más larga, mejor recuperación. Generalmente es así. Es muy difícil decir si, uno, saber en qué fase del burnout uno está, y dos, realmente de ver si es una historia de tomar vacaciones, entre comillas, y 2-3 semanas, y uno recupera y el lunes vuelve al trabajo, o realmente instaurarse en un cambio un poquito más profundo y poder tomar el tiempo necesario para poder justamente operar esos cambios que van más allá del trabajo, obviamente, ¿no? De la esfera laboral. Así que, pero en regla general me parece que es importante guardar en mente que la baja tiene que ser de larga duración para realmente uno poder restablecerse y restaurarse como tiene que ser. Bueno, no todo, hagamos otra distinción, quizás importante. En el caso de ella, yo creo que, como estaba mencionando, la personalidad perfeccionista, la conciencia profesional que pasa delante de todo, el deber que es más importante que el querer, tener realmente una identificación muy positiva con lo que es la responsabilidad en el trabajo, es muy importante, es muy importante en tanto que empleado, pero justamente es un factor de riesgo mayor para el burnout. Pero al opuesto, no todo es burnout, obviamente, ¿no? Estrés laboral es parte del diario vivir y entonces hay que tener cuidado tampoco de hacer una lectura negativa del estrés por sí solo, ¿no? El estrés y el cortisol son los grandes enemigos públicos y son las cosas que nos permiten justamente reaccionar y hacer atención y poder cambiar el entorno. Entonces, obviamente, si eso se prolonga y es constante, ya es otro problema. Fatiga física, que también está muy presente ahí, bueno, esto es típico del fin de la semana y demás. Si uno realmente junta en el conjunto de los síntomas todos estos puntos, sí hace un cuadro más de burnout, pero por separado no llegan a ser realmente un cuadro sindrómico de burnout. La depresión a nivel de la vivencia es muy similar al burnout, porque es este hundimiento una vez más y el derrumbamiento de la persona. En el caso del burnout, la causa subyacente es el trabajo, aunque me parece que hay un alias justamente como tú mencionabas, que es poder estar muy atento también a cuáles son los otros pilares
¿no? Que garantizan que el trabajo no te va a chupar, que el trabajo no te va a realmente tomar todo y que la prioridad está dada a todos los aspectos, otros, familia, amigos, actividades diversas donde uno puede realizarse, autorrealizarse. El tedio y aburrimiento es parte de la vida laboral, de la vida de pareja y otras cosas, así que no precipitarse y la crisis de la algunos datos positivos. Bueno, algo bueno tenía que tener. Por aquí estamos, en Bélgica estamos de la parte verde con los países escandinavos y sobre todo Holanda, que tiene políticas activas muy importantes en baja de maternidad, en un montón de cuestiones donde se protege mucho el empleado público-privado, reduciendo las horas laborales y haciendo que justamente se pueda combinar bien el work-life balance, ¿no? Realmente compatibilizar el hogar y la vida laboral. Países escandinavos siempre a la punta. En amarillo, países intermedios, donde son niveles de buena organización, donde pertenecen a la OCDE, donde realmente se pasa bien, pero quizás hay un poquito menos de atención a respetar justamente a regla en los horarios y unas cuestiones también a nivel de la dinámica organizacional. Los países más en rojo, países en amarillo, una distinción en Suiza y Luxemburgo, son países donde la mentalidad es realmente donde hay que darse, hay que vivir para trabajar, hay un nivel de perfeccionismo muy grande y en esto tiene mala nota en el sentido de que tienen muchísimas bajas también por burnout y cosas porque la sociedad misma empuja hacia ello. Y en rojo, ahí los malos de la clase, Turquía por ejemplo, Polonia, Francia, de manera sorprendente, países donde la tendencia es hacia realmente días muy largos. Turquía puede llegar a media 60 horas semanales, donde se respetan un poco menos realmente los derechos del trabajador y donde la organización y la burocracia puede ser un poquito más complicada. Se dice en regla general que dentro de la población de los trabajadores y demás hay un 10% media a nivel europeo, hoy día más todavía, así que es bastante. Un trabajador sobre 10 susceptible de burnout, con países como Turquía donde llega hasta el 25% y ya es un problema mucho más serio. Datos interesantes, otras variables, por ejemplo, en los países con peores resultados económicos, donde la eficiencia es menor, y la gente trabaja muchas más horas por la misma eficiencia, el agotamiento obviamente es mucho mayor. O sea, como que el equipo no se coordina y hay más peso sobre cada empleado. Está también relacionado, hay variables de relación entre el burnout y el nivel de gobernanza. A mayor corrupción, democracias frágiles y débiles, donde hay mayor desigualdad de género, menor integridad, mayor corrupción y demás, mucho más carga pesa sobre el empleado y los niveles son más altos. La excepción de Suiza, Luxemburgo, donde el trabajo es tan importante que esto hace que todo el mundo cae en un ritmo frenético y le da demasiada importancia al trabajo. Algo un poco contraintuitivo, una variable quizás discutible, que dice que los países menos individualistas, con más distancia de poder, con relaciones jerárquicas más distanciadas, hay mayor propensión al burnout. Digamos, en términos como lo que uno dice, el trabajador independiente. El hecho de ser individualista quiere decir que tú puedes tomar la mejor opción para ti, para tu familia. Entonces tienes ese margen de maniobra y puedes realmente operar un cambio ahí a nivel del entorno. Entonces se entiende por ese lado. Demasiado conceptual quizás, pero me pareció interesante ahí, buscando un concepto de Max Weber de la ética protestante del espíritu del capitalismo, de principios de siglo, la jaula de hierro. Si vamos un poco más atrás, el momento de la Reforma, con Martín Lutero, Calvino, primero Martín Lutero, empieza a ver el trabajo como algo positivo, una manera obviamente de acercarse a Dios y de encontrar mismo la salvación divina. O sea que el trabajo no está reservado, no es una maledicción, no está reservado solo a los pobres, sino que tiene que ser una manera
donde de manera irracional uno puede abocarse a la tarea y puede obtener la gracia divina. Entonces para Lutero es beneficioso trabajar para toda la sociedad. Empieza la idea también de vocación, del trabajo como vocación, que hasta ese momento no existía, o sea, el llamado interior, hacia qué tarea me tengo que corresponder, y con una salvedad que Lutero decía que si uno nace panadero, tiene que seguir la misma profesión que sus padres y sus antepasados, o sea que no hay ascensión social. Calvino luego va a dar una vuelta de rosca a eso, que es muy interesante, y va a decir que justamente los ricos también tienen que poder trabajar, que hasta ese momento no era la norma, y que a mayor salario, a mayor riqueza, más uno va a tener la gracia de Dios. Increíble, muy revolucionario. Entonces, esto no es en una óptica de consumo y de avaricia, en todo el contrario, es el puro espíritu del protestantismo, de seguridad, mucha más de austeridad y de seguridad, y que bueno, cuanto más uno ganaba en el momento, uno más iba a obtener la gracia divina. Lo que dice La jaula de hierro de Max Weber, que dice que en la revolución industrial, con este espíritu del protestantismo, la revolución industrial, empieza la producción a gran escala, el consumo a gran escala, y bueno, todo vuelve más complejo y hay que empezar a encontrar la eficiencia, la racionalización y realmente una estructura burocrática que se va creando a diferentes capas y que hace que el individuo va perdiendo un poco esa cercanía que tenía y va encontrándose como prisionero en esta jaula de hierro, justamente donde las relaciones se vuelven un poquito más extrañas, las relaciones profesionales no son las mismas que uno tiene afuera y uno se siente un poquito ajeno, alienado, entre comillas, con respecto a uno mismo. Entonces me pareció interesante también el concepto de la jaula de hierro, porque hace 4 o 5 años, cuando todos pasamos por la pandemia, me parece que el sentimiento de estar prisionero en algún sentido de una especie de estructura invisible donde los movimientos estaban restringidos, había algo similar. Esto es algo que se aplica en la esfera privada, en lo público, había una especie de racionalización que debía hacerse con las cuestiones médicas y epidemiológicas, obviamente, y que hacía que, bueno, estábamos restringidos en los movimientos y que es fuente de estrés crónico, obviamente. El archiconocido pirámide de Maslow, para situarlo en contexto, me parece interesante porque es 1960, es donde empieza la psicología laboral, organizacional, realmente a tener mucho ahínco, y justamente se aplican las empresas. Digamos, Maslow, Abraham Maslow es un psicólogo que estaba en Nueva York y empieza a aplicar a la organización laboral justamente el famoso esta pirámide, donde uno tiene que poder encontrarse en todos los estadios y tener todas las necesidades cubiertas, que sean fisiológicas, de la seguridad social, la autoestima y por último la autorrealización personal, que llega realmente cuando ya uno tiene ciertos kilómetros recorridos, me imagino. Esto no deja de ser una utopía, pero me parece que es una buena cosa para situarse y poder subir y bajar a los diferentes pisos de la casa para ver dónde está situado uno. Con respecto al burnout, decíamos que son personalidades perfeccionistas. Es totalmente esto, y hay precedentes de eso. La depresión por agotamiento, el tipo melancólico, son realmente personas devotas del trabajo, exigentes, con cierta rigidez en algunos aspectos, pero realmente muy, muy abocados hacia lo normativo, el deber. Entonces eso termina alejando a uno de sus propias necesidades y cayendo en esta maquinaria donde son depresiones por agotamiento. Está como similar al síndrome en Japón del Kagoshi, se llama, que es ya el agotamiento total de la persona, donde la gente se derrumba y muere en el lugar de trabajo por falta de sueño y por hiperactividad en el nivel del trabajo. Bueno, aquí en estos precedentes nunca es suficiente, siempre hay que hacer más y mejor, y uno está en esa rueda. Una cosa muy interesante lo decía Nuria con respecto a burnout y un poco la historia del término que fue acuñado.
Freudenberger, que es un psicólogo de origen alemán, nació en el mal momento teniendo la mala religión, porque era de origen judío y familiares de él que cayeron en los campos de concentración, y él era muy pequeño con la ascensión del nazismo en el 33, y sus padres lo llevan en un barco con un pasaporte falso y lo largan solo a América, donde tenía un pariente. Entonces él empieza realmente el primer round ahí de su vida, y empieza una aventura interesante porque va a ir a ganarse la vida, va a trabajar de niño en empresas manufactureras, como artesano, va a terminar la escuela en el nocturno, duerme en la calle, tiene una vida muy interesante, hasta que encuentra a Abraham, que es el Maslow, que es el psicólogo que mencionábamos anteriormente, que es un poco su tutor, y que lo invita a que realmente pueda ir más lejos y lo apadrina para que pueda hacer psicología, terminar la psicología, volverse psicoanalista en la época y poder realmente abocarse ahí a su trabajo y su tarea, donde trabajaba hasta las 5 de la tarde en tanto que psicoanalista para ganar su dinero, y luego de manera benéfica iba a estas clínicas gratuitas que son la Free Clinic en los años 60-70 en Estados Unidos, donde se ocupaba sobre todo la gente que volvía de Vietnam, de gente que tenía problemas de drogadicción, que eran los quemados de la época. Antes, ¿no? Lo que uno decía quemado era más relacionado justamente el chupado con la droga, y él a partir de las 5 o 6 de la tarde iba a trabajar al lugar teniendo reuniones hasta las 10 de la noche, y nota en sí mismo y en sus colegas que justamente está este desgaste, tiene esta especie de mecanismo de contagio con los pacientes y demás, donde todo esfuerzo no tiene retribución y termina agotado. Entonces él hace un libro que se llama, termina siendo bestseller más tarde, Burnout, y que es sobre todo en base a su personalidad, que también es muy perfeccionista. Él lo llama los high achievers, que es realmente los que se ponen metas muy muy altas, y bueno, es una especie de autografía que termina también escribiendo para mejor comprender lo que le había pasado. Y en los años 80 todo el mundo se encuentra agotado en Estados Unidos, todo el mundo, sea profesiones relacionadas con la sanidad, la salud, sea en el privado, todo el mundo va a caer, y es esta sociedad agotada donde que estábamos mencionando. Y es uno grande. Bueno, él lo veía, el perfeccionismo lo veía como casi una maldición, decía a sus amigos, y a modo de chiste decía que no había que tomarse demasiado bien en serio la vida, porque uno no sale vivo. Bueno, ¿qué más? Bien, ya estamos ahí. Nada, entonces, la última. Bueno, ultimita, el Sísifo feliz, nuestro amigo Camus. Sí. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan que él insistió mucho como respuesta al absurdo, periodo de guerra y demás, respuesta al absurdo, de poder realmente tratar de ver el mito de Sísifo de manera casi positiva? Sísifo, que se da la tarea, a la fatiga, que se da la repetición, pero hay que imaginarlo de manera feliz, a que esa repetición, esa tarea cotidiana, sea en el hogar o en el trabajo, con todas las esferas de la vida, que uno lo puede hacer realmente que tenga significado para uno. Entonces Camus termina sintetizando y diciendo que la lucha por alcanzar la meta, la cumbre, ya es suficiente para poder llenar el corazón del hombre, del ser humano, y de poder ser un Sísifo feliz. Así que... Gracias.